Ruth. Y tal como nos decía Pedro, vimos partir a una familia de Belén hacia Moab buscando mejores condiciones de vida. Y con el transcurrir del tiempo ocurrió que por una parte se murió el cabeza de familia, y también murieron los dos hijos de ese matrimonio. Hijos que se habían casado con unas jóvenes moabitas, y entonces de repente quedan 3 mujeres viudas y sin descendencia. Y por otro lado, la providencia del Señor hizo que volviese la prosperidad a Belén, y Noemí decide regresar a Belén. En principio va a regresar junto con sus nueras, y sin embargo les advierte que para ellas lo mejor es que se queden en su tierra y se vuelvan a casar. Sin embargo, una de las dos, Ruth, la que le da el título al libro que estamos estudiando, le dice: no me digas que te deje ni que me separe de ti, pues donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde tú vivas, viviré yo, y donde tú mueras, moriré yo, y allí seré enterrada. Así haga el Señor conmigo. Y en caso de que yo no cumpla lo que estoy diciendo, pues que el Señor haga cualquier cosa peor conmigo. Se necesita entonces que nos demos cuenta que siendo Ruth una moabita idólatra, un pueblo idólatra, había aceptado al único Dios verdadero. Y la respuesta que, el énfasis que pone hacia Noemí es tal que a Noemí no le quedó otro remedio que aceptar su decisión. Nosotros podemos tener amigos que sean tan fieles con nosotros como lo está haciendo Ruth, o como lo fue Ruth con Noemí, que nos acompañan en todas las circunstancias, por buenas o malas que sean. Y podemos tener otros amigos como Orfa, cuya amistad es superficial, y al menor tropiezo que tengamos, pues nos abandonan. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este libro de Ruth, Señor, donde tú nos muestras que tienes el control de todas las cosas, que tú eres proveedor, que nada escapa a tus manos, Señor, y que tú utilizas a personas de cualquier raza, pueblo o nación para llevar adelante tus propósitos, Señor. Te damos gracias por eso y te glorificamos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bien, entonces hoy vamos a ver el capítulo 2 de Ruth, al cual le he puesto por título Ruth halla gracia. Y podemos leer he dividido en 3 secciones el estudio de este capítulo. En los 3 primeros versículos hablaremos de que Ruth marcha al trabajo. El versículo 1 nos dice: y tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. En otras versiones de la Biblia lo llaman Boaz, pero Booz es el nombre más común. Entonces, por lo que señalaba antes que decía Ruth a Noemí en los versículos 16 al 18 del capítulo 1, la declaración de amor que Ruth está haciendo hacia Noemí es un amor puro y desinteresado. Sobre todo cuando recordamos que Noemí tendría al menos el doble de la edad de Ruth. Ruth era su suegra y normalmente no es común llevarse bien con la suegra. Entonces ahí tenemos
un ejemplo de un amor sincero y amplio. Este versículo nos dice que Bul era un hombre rico. La palabra significa que más allá de las riquezas materiales que él poseía, era un hombre de la ley, era un hombre de guerra. Y Noemí lo conocía, pero decidió no pedirle ayuda. La necesidad que ellas tenían era la de alimentarse, sobrevivir de alguna manera, porque estaban prácticamente en la indigencia. Y era humillante verse reducida a tal pobreza. Pero coincidencialmente, ellas regresaron en tiempo de cosecha y la ley preveía que los pobres podían subsistir recolectando en los campos después que los propietarios habían cegado por primera vez. Aun cuando no les diese mucha libertad para espigar, pero podían hacerlo por la ley. Así tenemos que el Levítico 19, 9 y 10, que leía Eddie hace rato, tenemos: cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu mies. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el forastero. Yo soy el Señor, tu Dios. Y en el mismo Levítico, capítulo 23, versículo 22, leemos: cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigaréis el sobrante de vuestra mies. Los dejaréis para el pobre y el forastero. Yo soy el Señor, vuestro Dios. Cuando vamos al versículo 2. Y Rut la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Cuando Rut escogió una nueva vida con Noemí, sabía que la cosa no iba a ser de rosita, que iba a ser dura, que habría trabajo pesado y pobreza, porque estaban destituidas de un hombre proveedor. Además, estaría separada de su casa y su familia. Noemí y Rut tenían que vivir, y Rut, con la consideración que la caracterizaba, sabía que su suegra no estaba en condiciones de trabajar, y por tanto ella se ofrece para ir a trabajar. No lo sabemos con certeza porque no estábamos allí, pero si trasladamos esa situación a nuestra familia en particular, podemos suponer que Noemí le dijo a Rut algo así como: Rut, be careful. O sea, Rut, ten cuidado. Y que Rut le haya respondido: sí, Noemí, no te preocupes, tendré mucho cuidado. Lo cierto es que este versículo muestra la humildad de Rut. Rut decidió aprovechar la disposición de la ley mosaica, pero suponía que no todos los agricultores verían con buen ojo que una extranjera fuese a recolectar en su campo. Quería hacerlo donde hallara gracia, y cuando salió aquella mañana salió confiando en que el Señor la ayudaría. El versículo 3 nos dice entonces: partió pues y fue y espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelech. Y Elimelech, recordemos, es el difunto esposo de Noemí. Rut no se avergonzó de la baja categoría del trabajo que tenía que hacer, pues estaba recolectando junto con los pobres y los marginados. Cuando la providencia la empobreció,
ella se sometió de buena gana a su suerte. Los espíritus soberbios prefieren morir de hambre antes que doblegarse. Ese no fue el caso de Ruth. Nosotros no debemos avergonzarnos de un empleo honesto. Ningún trabajo es indigno. El pecado sí es una cosa mala para nosotros, pero no debemos pensar lo mismo de algo al cual nos llama la providencia. Debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿son soberbios nuestros espíritus? ¿Rechazaremos un trabajo dentro o fuera de la iglesia porque lo consideremos indigno de nosotros? ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos por el bienestar de los demás? También podemos preguntarnos, ¿cómo llegó Ruth allí? Ella no tenía un GPS que la guiara y le dijera, ha llegado a su destino. Ella no tuvo una visión o un sueño del Señor que le indicara dónde ir. Y el versículo nos dice, y aconteció. Aconteció sugiere que fue como por casualidad, que fue el azar, que fue la suerte la que la llevó allí. Perdón. Y desde el punto de vista humano puede ser que lo veamos así, pero desde el punto divino no es así. Ella no llegó allí por azar, ella llegó guiada por Dios. Los campos en Palestina en esa época no tenían cercas y ella fue a una parte de ese campo abierto que pertenecía a Booz. Entonces no fue la casualidad la que la llevó allí, sino que Dios había planificado lo que iba a hacer con ella. Dios había sido su guía invisible. Dios ordena sabiamente lo que a nosotros nos parecen hechos pequeños y los que se ven totalmente inciertos. También son dirigidos a servir a su gloria y al bien de su pueblo. Él nos guía a través de su palabra, de su espíritu, y a veces lo hace a través de las circunstancias. Creemos que el Señor nos guía a nosotros hoy día, así como guió a Ruth. Dios quiere guiarnos en todo momento, pero Él quiere que permanezcamos cerca de Él. Entonces podemos hacernos una pregunta retórica. ¿Queremos ser guiados por Dios o queremos ser los capitanes de nuestro destino? Tenemos que estar muy cerca de Él para poder ser guiados. No podemos simplemente correr a Dios para aferrarnos a su voluntad en última instancia, como si Dios fuese un comodín para nosotros o el mago de la lámpara que nos va a solucionar los problemas. Se trata de permanecer cerca de Él en todo momento. El Salmo 32:8 nos dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Pasamos ahora a la segunda parte, que nos habla de la bondad inesperada que recibe Ruth por parte de Booz. El versículo 4 nos dice, y he aquí que vino Booz de Belén, y dijo a los segadores, el Señor sea con vosotros. Y ellos le respondieron, que el Señor te bendiga. El lenguaje piadoso y bondadoso entre Booz y sus segadores nos muestra que había personas misericordiosas en Israel. Un lenguaje como este no es usual en los campos, ni en aquella época ni hoy día. Por el contrario, muchas veces se utiliza un lenguaje soez. Pero la verdadera religión enseña al hombre a comportarse en cualquier circunstancia. Forma amos amables y siervos fieles y produce armonía en la familia. La religión verdadera produce amor y bondad mutua independientemente del rango social que las personas tengan.
Y lo más probable es que donde exista esta armonía las cosas funcionen bien. Ellos expresaban su bondad los unos con los otros. Llegó el dueño, o sea, Booz, y saludó a sus seguidores con unas palabras que podemos asociar más con una iglesia evangélica que con el mundo, porque el saludo usual era shalom, era paz. Y acá él los saluda diciendo, el Señor los bendiga. Esa es una expresión muy común para nosotros, pero no es común para la gente. Y ellos le responden también de una manera similar, y no era por disimulo, era por cuestiones que de verdad sentían y compartían. El versículo, vamos ahora a leer de los versículos del 5 al 7. Entonces Booz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores, gracias, ¿de quién es esta joven? Y el siervo a cargo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella dijo, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. En el Oriente Medio, se practicaban diversas formas de cultivo, y cuando el cultivo era a ras de tierra, pues se arrancaba, a la hora de la cosecha, se arrancaban las plantas desde la raíz. Y si eran altos, se segaba con una hoz. Y cualquiera que fuese el modo de cosechar, pues lo que se recogía se juntaba en gavillas, y cuando llegaba el tiempo de terminaba la siega, era cuando ellos espigaban el grano. Y salían a segar en el campo bien de mañana, antes de que el sol calentase mucho. Y la casa de la que se habla en estos versículos no era más que una carpa que levantaban en medio del campo para que descansasen los obreros. Después que las personas se pusieron a espigar en el campo, entonces llegó Booz y habló a su siervo, quien estaba encargado de los segadores. El trabajo de este siervo, que venía siendo una especie de capataz, consistía en vigilar las operaciones del campo, proveer a los segadores del alimento y al final de la jornada pagarle su salario. Y estaban los segadores, pero también habían pobres y extranjeros que estaban recolectando detrás de los segadores. Había mucha gente, y Booz observó que había mucha gente, y de repente se fijó en Ruth y preguntó de quién es esta joven. Creemos que Booz, aparte de ser un hombre adinerado, era uno de los solteros más apetecibles por parte de las mujeres, digámoslo así, de todo Belén. Y él se fija en Ruth. Yo estoy inclinado a pensar que eso fue como un flechazo, como amor a primera vista. La vio y se quedó frío. El siervo relaciona a Ruth con su suegra Noemí, al ser interrogado por Booz sobre ella. Ruth es reconocida por los trabajadores en la era como la extranjera moabita que vivía con Noemí. Es decir, ella es reconocida por su procedencia nacional y por su relación o familiaridad con Noemí. Es como si no tuviese identidad propia.
Pero el hecho de ser reconocida como la extranjera que había venido con Noemí y que cuidaba de Noemí, hacía que el pueblo la viese con buenos ojos. El siguiente versículo, el versículo, bueno, aquí tenemos dos, el 8 y el 9. Una vez informado por este capataz, Buz se acerca a Noemí, a Ruth, y le dice: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. El recoger las espigas era trabajo de mujeres, mientras que el manejo de las gavillas era trabajo de los hombres. Buz no solo dio a Ruth el amplio privilegio de espigar detrás de los segadores, sino que además proveyó para su comodidad personal. A los espigadores a veces se les permitía, por la bondad y caridad de los amos, participar de las provisiones hechas para los segadores. Los vasos mencionados acá en estos versículos eran bolsas de cuero que se llenaban de agua. Es interesante el hecho de que Buz le dijo: no vayas a espigar a otro campo. Eso ya denota el interés que él estaba teniendo por ella. Los siguientes versículos, el 10 y el 11, ella bajó su rostro y le dijo: ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo extranjera? Y Booz le respondió: todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle, y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. ¿Por qué he hallado yo gracia ante tus ojos? Creemos que esta fue una pregunta sincera por parte de Ruth, pero fue una pregunta que Ruth le hizo a Booz porque Noemí le había alertado de que ella era una extranjera y que los israelitas, los hombres israelitas, no le iban a hacer mucho caso, no se iban a estar fijando en ella. Y como Ruth creía lo que Noemí le decía, se había mentalizado para ser pobre y viuda por el resto de su vida. Y entonces se sorprende por las atenciones que está recibiendo por parte de Buz. Nosotros podemos pensar que esas atenciones es porque era una mujer físicamente muy bella, que era una mujer de un corazón noble y que cualquier hombre podría desear tenerla como esposa. O sea, había muchos puntos a su favor. Pero si me formulo yo la pregunta, ¿por qué yo, Vladimir Miravalle, he recibido gracia a los ojos de Dios? Pues yo no tengo respuesta. Porque yo no he hecho absolutamente nada para merecer la gracia de Dios. Yo estaba muerto en delitos y pecados, viviendo en las pasiones de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y eso lo hice durante 54 años. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que me amó, aun cuando estaba muerto en mis delitos, por el poder de su amor me dio vida juntamente con Jesucristo. De tal manera que por gracia soy salvo. Cuando yo era impío, huyendo de Dios y en rebelión de Dios, aunque yo no lo creyera, Él me amaba. Y Pablo nos lo dice en Romanos 5, en los versículos 6 y 8. El 6 dice: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Y en el 8
Pero Dios muestra su amor por nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿por qué murió Cristo? Porque nos amó, no solo a mí, sino a todos nosotros, a todo aquel que vea la necesidad de salvación y que la salvación solo viene a través de él. Vio cuán indignos éramos y por eso, al arrepentirnos y aceptarlo como Señor y Salvador, recibimos gracia ante sus ojos. Ahora volvamos a los versículos. Y Bus le respondió, aunque Bus no la había visto antes, había oído hablar de ella y sabía de su disposición, de sus buenas intenciones y buen quehacer con Noemí. Y entonces le dijo que el Señor te recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth había confiado en el Señor. Por tal motivo había tomado la decisión de dejar su tierra de Moab. Había declarado que el Dios de Noemí sería su Dios. Había abandonado la idolatría para confiar en el Dios vivo y verdadero. Era ya una hija de Dios y Bus se dio cuenta de que él solo no podía recompensarla lo suficiente y por eso ora por ella pidiendo que el Señor la recompense. En el versículo 13 ella le dice, Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos porque me has consolado y en verdad has hablado con bondad a tu sierva, aunque yo no soy como una de tus siervas. Ruth aceptó la hospitalidad bondadosa que le fue entendida y reconoció el hecho de que Boaz había traído paz a su corazón. Recalcó el hecho de que era extranjera y que no era ni siquiera como una de sus criadas, pero ella no era como las otras criadas, y esa fue la razón por la que Boaz se fijó en ella. La belleza física de la joven gentil, junto con su hermoso carácter, hicieron surgir el amor en el corazón de Boaz. Ahora bien, también nosotros tenemos un Salvador que nos ama y nosotros debemos amarle a Él. El apóstol Juan nos dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hermanos, a través de los siglos, desde antes y después de Ruth, hombres y mujeres hemos sido alcanzados por el amor de Dios. Personas de todas las condiciones que habíamos vivido como si Dios no existiera y que no nos estimábamos a nosotros mismos y que estábamos profundos descontentos con el carácter de Dios, con su forma de ser, descubrimos que a pesar de todo eso, Dios nos ama. El siguiente versículo, el 14, dice, y a la hora de comer, Boaz le dijo, ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues, ella se sentó junto a los segadores y él le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. En los tiempos bíblicos, los segadores o los trabajadores al aire libre usaban vinagre, conocido como vino agrio, como un refresco para suavizar la temperatura de esos climas cálidos durante el tiempo de cosecha. Y dependiendo de su gusto, podían diluirlo o tomárselo puro. Boaz invitó a Ruth a almorzar con él. No fue un festín de grandes manjares. A pesar de que él era un hombre pudiente, un hombre rico, comía con sus trabajadores. Y se preocupó de que Ruth comiera lo suficiente y que aún le sobrase. ¿Cómo creen ustedes que se sintió Ruth
durante esta comida. A mi juicio, para ella fue la mejor comida que en mucho tiempo había comido, porque estaban en la indigencia. Los dos siguientes versículos nos dicen: cuando ella se levantó para espigar, Booz ordenó a su siervo, diciendo: dejadla espigar aún entre las gavillas, y no la avergoncéis. También sacaréis a propósito para ella un poco de grano de los manojos, y lo dejaréis para que ella lo recoja, y no la reprendáis. Los pobres que espigaban en el campo estarían dispuestos a situarse donde el grano fuese mejor. Y podemos comprender que el dueño del campo tenía que mantenerlos a raya, tenía que estarlos espantando, para que se mantuviesen por detrás y a cierta distancia de los segadores, que a fin de cuentas eran los que iban a recoger su cosecha, mientras que los otros iban a recoger para ellos. Y entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que un hombre que es el dueño del campo le está diciendo a sus segadores que dejen que la campesina recolecte detrás de ellos, y que mientras ella vaya detrás de ellos, que se hagan los locos y dejen caer cosas para que ella las recoja y sigan como si no hubiera pasado nada. Ahora, ¿por qué está haciendo Booz esto? Más allá de que le gustase mucho Ruth o no, porque era un hombre de la ley y él sabía que la misma ley le iba a traer bendiciones por lo que estaba haciendo. En Deuteronomio 24, versículo 19, dice: cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no regresarás a recogerla. Será para el forastero, para el huérfano y para la viuda, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. De tal manera que con esa acción, aparte de estarlas ayudando, él iba a recibir bendiciones por parte de Dios. Estos versículos que acabamos de leer nos muestran entonces de la generosidad de Booz. La laboriosidad y arduo trabajo de Ruth en los campos hacen que Booz entienda una invitación generosa a ella, compartir su refrigerio, no siendo ella una de sus trabajadores, y la hace comer en abundancia y que aún le sobre, y luego permite que recolecte prácticamente sin límites. La generosidad de Booz y de cualquiera de nosotros comienza en el corazón. Debemos orar para que Dios nos dé un corazón generoso. ¿En qué área quieres practicar tú la generosidad? Primera de Timoteo 6, los versículos del 17 al 19 nos dice: a los ricos en este mundo enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Y el Salmo 107:9 nos dice: porque Él, o sea Dios, satisface al alma anhelante y al alma hambrienta llena de cosas buenas. E Isaías 58:11 nos dice: y el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca
nunca falta. Entonces, ¿estamos satisfechos con nuestra vida? ¿Estás tú satisfecho con tu matrimonio, con tu profesión, con tus amistades, con tu fe? Y vamos entonces a la tercera parte de este capítulo. Ruth regresa a Noemí. Vamos a leer de un tirón los versículos del 17 al 19. Y ella espigó en el campo hasta el anochecer, y desgranó lo que había espigado, y fue como una efa de cebada. Y lo tomó y fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Y sacó también lo que le había sobrado después de haberse saciado, y se lo dio a Noemí. Entonces su suegra le dijo: ¿dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ella informó a su suegra con quien había trabajado. Y dijo: el hombre con el que trabajé hoy se llama Booz. Noemí vio que Ruth había espigado mucho más de lo que podría haber obtenido una mujer normal trabajando en el campo en un solo día. Había recogido muchísimo más de lo acostumbrado. Y eso sorprendió a Noemí. Y la sorpresa vino porque a Noemí le dio la impresión de que estaba sucediendo algo que ella pensó que nunca iba a ocurrir, y es que un israelita se fijase en Ruth. Noemí le pregunta por el dueño del campo donde había estado espigando, y Ruth le dice que era el campo de Booz. Ahora, Noemí sabía de quién se trataba, pero Ruth no. Ruth no tenía la menor idea de que era un pariente del difunto esposo de Noemí, sino que ella lo que había observado es que él había sido muy bondadoso con ella. Y a esa altura a lo mejor no tenía ninguna idea del interés que él tenía en ella, porque su suegra le había dicho que nadie se iba a fijar en ella porque ella era extranjera. El siguiente versículo, el 20, Noemí le dice a su nuera: sea él bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad, ni a los vivos, ni a los muertos. Le dijo también Noemí: el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. La bondad, la amabilidad que Noemí menciona en este versículo es la palabra judía hesed, y es una palabra difícil de traducir porque representa varias cosas: amor, misericordia, gracia, bondad, y todos esos son atributos de Dios. En los tiempos de Ruth y Booz existía una ley, aparte de las que hemos leído de Levítico y de Deuteronomio. Existía la ley del pariente redentor, una ley que hoy día no existe en ninguna legislación del mundo, pero en aquella época sí estaba vigente, la ley del Goel. Y el Goel es una palabra que significa el pariente cercano redentor. Era una ley que se aplicaba tanto a la tierra como a las personas y a las viudas. Si una persona empobrecía y vendía la tierra, un hermano, un tío, un primo, podía comprar la tierra que el otro había perdido en la práctica. Aun cuando hubiese sacado algún provecho material de ella, la había perdido. Si esa persona, además de vender la tierra por el hecho de que su familia estaba pasando hambre, digamos muriéndose de hambre, y él se vendía como esclavo, él podía también ser redimido por un pariente cercano que pagaba el precio de su esclavitud.
Y también se aplicaba a las viudas. Si un hombre se casaba y se moría sin dejar descendiente, el hermano de ese hombre podía casarse con la viuda para prolongar el nombre de su hermano. Hay en el Levítico, capítulo 25, los versículos 23 y 24 nos señalan de esta ley del pariente redentor. Dice 23, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, y vosotros como forasteros y extranjeros sois para mí. Si tu hermano empobrece y vende algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano haya vendido. Eso en cuanto a la tierra. En cuanto a la esclavitud, en los versículos del 47 al 49 del mismo capítulo 25 de Levítico, lee: si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiera al forastero o extranjero que está contigo o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiese vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzare, él mismo se rescatará. Ahora bien, ¿con quién podemos asociar la figura del pariente redentor? El pariente cercano redentor era una figura del Señor Jesucristo. Él es nuestro pariente redentor. La palabra nos dice que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Y por tal motivo el Nuevo Testamento habla de redención en lugar de expiación. En la expiación del Antiguo Testamento lo que hacía era cubrir los pecados. Se ofrecía un animal por nuestro pecado y quedaban cubiertos por un tiempo. Pero en la redención se está pagando un precio. Y el redimido queda libre, deja de ser esclavo y pasa a tener libertad. Y el precio que Jesús pagó fue su sangre por nuestros pecados. Nosotros fuimos vendidos al pecado. Somos siervos del pecado, según nos dice la palabra de Dios. Pero Cristo pagó el precio de nuestro pecado al morir en la cruz. Ahora, Cristo no solo murió para redimirnos a nosotros, sino también para redimir a esta tierra. Tú y yo vivimos en una tierra que está bajo la maldición del pecado. Algún día será liberada de la esclavitud de la corrupción y entonces tendremos un nuevo cielo y una nueva tierra. Esto también es parte de la redención divina. Tenemos un pariente redentor que ya ha pagado el precio de nuestra redención y uno de estos días vendrá otra vez. Levantará la maldición de la tierra y el desierto florecerá nuevamente y Él librará a todos aquellos que han confiado en Él. Sabemos entonces que Bus era un pariente cercano redentor, pero no era el pariente más cercano. Había otro. Podemos suponer que el padre de Bus y el padre de Bus era hermano de Elimelech. Entonces Bus venía siendo primo del esposo difunto de Ruth. Pero había otro pariente más cercano que a lo mejor sería otro hermano de Elimelech y tenía prioridad a la hora de ser el pariente redentor. Eso lo verán la próxima semana con Eddie. Él le dará los detalles de lo que va a ocurrir en el próximo capítulo. Ahora, en el caso de Dios, Él no tenía por qué redimirnos. Nosotros éramos pecadores perdidos. Si no nos hubiera redimido, Él seguiría siendo Dios
y un Dios justo y santo además. Pero Él nos amó. Así que la salvación por redención es una historia de amor. Y en este libro se nos narra en un lenguaje sencillo, ilustrado por medio de esta joven extranjera del pueblo de Moab y por voz de la tierra de Israel. Y en los últimos versículos del 21 al 23 tenemos lo siguiente. Entonces Ruth la moabita dijo, además él me dijo, debes estar cerca de mi siervo hasta que hayan terminado toda mi cosecha. Y Noemí dijo a Ruth su nuera, es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltrate. Y ella se quedó cerca de las criadas de Booz, espigando, hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo, y vivía con su suegra. La sagaz anciana judía, o sea, Noemí, tuvo el discernimiento de que el programa del Señor se estaba desarrollando satisfactoriamente. Sabía que Booz era un pariente cercano que podía redimirla y que el Señor iba a obrar en ese sentido. Así es que animó a Ruth a que continuase trabajando en el campo de Booz, porque además era como un desagravio que, habiendo sido él tan cortés con ella, pues se fuese a otro campo donde a lo mejor no la recibiría de tan buena gana. Bien, ya para concluir, podemos decir lo siguiente. Noemí y Ruth, junto a Booz, estaban siendo capacitados para ejercer la responsabilidad humana frente a la voluntad divina. Una de las razones que hace que las personas que reciben la gracia del Señor descansen y confíen en Él es que, a pesar de las circunstancias adversas y trágicas que podamos estar viviendo, estamos seguros de la redención. Estamos seguros de que somos salvos y que tenemos vida eterna. Y de esta forma debemos establecer dinámicas en nuestras vidas de dependencia espiritual y de confiar en la siempre buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Aunque no la entendamos, estamos convencidos de que Jesucristo, el Hijo de Dios, tenemos la salvación definitiva y segura. Partimos de la creación, pasamos por la caída, la redención y esperamos la glorificación de nuestros cuerpos cuando estemos en la presencia de Dios. En el programa de Dios no hay tal cosa como suerte, casualidad ni accidentes. Como el resto de la historia, ya lo veremos la semana que viene, lo ilustra, esto no fue un hecho fortuito, sino el resultado de la dirección de la mano invisible de Dios. Dios estaba determinando todos los eventos en la vida de esta moabita a fin de que ocupara una posición estratégica y fuera un eslabón importante en la genealogía bíblica que va a conducir a David y a Jesucristo. Y en Booz vemos ilustradas muchas de las excelencias de Cristo. Booz era un hombre de grandes riquezas. Tenía compasión del extranjero que no tenía derecho a sus favores. Sabía todo acerca de Ruth antes de que ella le conociera, así como Dios sabe todo acerca de nosotros antes de que le conozcamos. Sirvió a Ruth con gracia y todas sus necesidades fueron satisfechas. Le concedió protección y prosperidad para el futuro. Y en esos actos de gracia vemos prefiguradas las misericordias de nuestro bendito pariente redentor Jesucristo hacia nosotros. Dios provee para los suyos. Proveyó a un familiar de Elimelech, esposo difunto de Noemí. Proveyó el lugar específico donde espigar. Proveyó el tiempo exacto cuando Booz había regresado a Belén. Proveyó la protección de otras damas para que acompañaran a Ruth. Y proveyó comida y bebida
para Ruth y Noemí. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, y te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos por este libro donde nos muestras que en tu plan de redención para todos nosotros desde un principio tú tenías perfectamente definido cómo se iba a realizar, Señor, todo según el decreto de santa voluntad. Te damos gracias por habernos redimido y aceptado como hijo tuyo, Señor. Fortalecenos con tu Espíritu Santo para